Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera a librar a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellos fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor es resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Lo que acabamos de leer es el capítulo 24 del versículo 13 al 35 del Evangelio de Lucas. Y en este capítulo se nos cuenta lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Y está constituido por 3 relatos: las mujeres que van a la tumba, el encuentro de los discípulos camino a Emaús y las apariciones a todos los discípulos. En el comienzo de la fe cristiana perdura el recuerdo de las mujeres doloridas que vuelven al sepulcro al otro día para tocar y honrar a Jesús, pero solo encuentran los lienzos. Jesús no está en la muerte. Está un ángel de Dios que les dice que Jesús ha resucitado y les encomienda a las mujeres que vayan a decirles a Pedro y los demás lo que ha sucedido y que lo verán en Galilea, cosa que hacen las mujeres y los varones no le terminan de creer. Mientras las mujeres, doloridas por lo que había pasado, buscaban el cuerpo de Jesús en el sepulcro, los varones, heridos en sus sueños, buscaban tristemente explicación a lo que había sucedido
mientras caminaban hacia Emaús, un pueblo cercano a Jerusalén. Y esto es lo que acabamos de leer. Camino a Emaús iban comentando y discutiendo sobre todo lo que había pasado. Cuando el mismo Jesús se les apareció, se acercó y se puso a caminar a la par de ellos. Les preguntó qué es lo que estaban discutiendo y ellos, sin reconocerlo, le contaron lo que tristemente había sucedido y las esperanzas que habían puesto en él, en Jesús, como Mesías, que había venido a liberar a Israel. Jesús entonces les recrimina su falta de fe y su falta de conocimiento de lo dicho por los profetas cuando lo anunciaban a él. Y entonces comienza desde Moisés a explicarle lo que decían de él todas las escrituras. Siguieron caminando y al llegar al pueblo, los discípulos, todavía sin saber que era Jesús, le piden que se quede con ellos y durante la cena, cuando Jesús sentado a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da a cada uno de ellos, abren los ojos y recién allí lo reconocen y entonces se llenaron de alegría. Pero Jesús ya había desaparecido de su vista. Estos discípulos de pronto, que no pueden entender el porqué de aquel Cristo asesinado, han descubierto al verdadero Cristo, el hombre vivo y verdadero, el Mesías de la historia, el Hijo de Dios Padre. Los discípulos han visto, escuchado y palpado al mismo Cristo que ha vencido con su vida a los poderes de la muerte. El Señor no era un fantasma o una simple apariencia que después desaparece. El Señor era la vida y por eso ha transformado a sus discípulos, a sus creyentes, haciéndoles testigos de su muerte y de su gloria para siempre. Vemos entonces cómo el mismo Jesús resucitado les salió al encuentro, trastornando sus planes e invirtiendo sus caminos. Ese encuentro de Jesús con sus discípulos pone fin al mundo viejo, a los planes antiguos de la historia, del temor y de la muerte. Y comienza una nueva apertura. Y aquí radica toda la vida de la Iglesia, en la expresión de aquel misterio pascual, de aquel encuentro de Jesús con sus discípulos. Este camino final marca la distinción entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Y esta es la fe de la Iglesia, esta es su vida y su testimonio. La Pascua para ella no es un simple recuerdo del pasado, es una experiencia que indica el principio. Jesús resucitado sigue siendo el que ha vivido en nuestra tierra. Por eso, la historia de su vida no se acaba, sino todo lo contrario, se hace plena en ella para siempre. Y así lo afirma la Iglesia al definir que Jesús resucitado, siendo Hijo de Dios, Dios verdadero, sigue siendo verdaderamente humano. Y esto sirve para que reflexionemos, imaginándonos que también estamos en el camino a Emaús como aquellos discípulos, doloridos, agobiados, incrédulos. Y nos podemos fijar en las palabras de Pablo, que con toda su humildad cuenta en la primera carta a los Corintios, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y al resucitar se apareció a Pedro, después a los 12, después se apareció de una vez a más de 500 hermanos, después a Santiago, después a todos los apóstoles y finalmente, dice Pablo, se me apareció a mí. Y este aparecerse a mí, aparecerse a cada uno de nosotros, quizás todos los días, nos insta a una permanente y bondadosa autocrítica con el solo objeto de ser cada día mejores
padres, mejores hijos, mejores amigos, en una palabra, mejores cristianos. Bendecidos días para todos, queridos hermanos.